El 13 de marzo del año pasado, cuando el Poder Ejecutivo decretó la emergencia sanitaria, autoridades de primaria, secundaria y la Universidad de la República suspendieron sus actividades académicas y dispusieron el dictado de las clases online. Paulatinamente, las escuelas y los liceos volvieron a la presencialidad a lo largo del año. En las universidades públicas y privadas, sin embargo, la enorme mayoría de los cursos siguieron dictándose a distancia, pese a que en el segundo semestre se habilitaron algunas clases y prácticas bajo medidas de seguridad sanitaria. Aunque todavía faltan varias semanas para el arranque de cursos, la vuelta a la normalidad en las universidades aún está bajo un manto de incertidumbre, sobre todo por el agravamiento de la pandemia aquí en Uruguay. El alargamiento de esta situación traerá varios cambios a la vida universitaria, pero también algunas oportunidades. ¿Cuál va a ser el futuro de las universidades en este contexto? ¿En qué medida se podrían volver, por ejemplo, centros de estudios internacionales con alumnos que estén asistiendo a una misma clase desde distintos países? ¿Cuántas barreras del conocimiento se podrían derribar? ¿Cuánto más accesible se puede hacer estudiar en las mejores universidades del mundo si se elimina la presencialidad y se generalizan los cursos online? Bueno, de eso les proponemos conversar esta mañana en el espacio de la entrevista central con el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, y el rector de la Universidad Ort, Jorge Grunberg. A los dos, muy buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Buenos días, un gusto estar con ustedes, Romina, y con Jorge, compartiendo este espacio. Buenos días, Romina y Rodrigo, y muchas gracias por la invitación. ¿Los agarramos de licencia? Al final de una licencia que se va diluyendo progresivamente. Sí, exactamente. Están en los descuentos ahí, en esa sensación de que se termina. Bueno, así que doblemente gracias entonces. Bueno, empiezo preguntándoles por algo que me genera curiosidad, ¿no? Es con lo complicado que fue el 2020. ¿Tuvieron tiempo de pensar en el futuro de sus universidades o solo se concentraron en las contingencias, digamos, en asegurar los servicios ante lo que era la emergencia que estábamos viviendo? ¿Quién quiere empezar? A ver. Adelante, Rodrigo. Dale, Rodrigo. Bueno, arranco. A ver, en primer lugar, como tú planteas, Romina, el 13 de marzo, cuando la Universidad de la República tomó la decisión de suspender las actividades presenciales, el gran desafío era, en primer lugar, responder a la emergencia. Lo que hicimos durante el 2020 tiene que ver con buscar mitigar los efectos nocivos desde el punto de vista social y fundamentalmente desde el punto de vista de atender las vulnerabilidades de una población estudiantil muy heterogénea, de tal manera de mantener a la población estudiantil, en particular a la generación 2020, que había tenido una semana y medio de actividad presencial en la universitaria, conectada a la institución. Yo diría que ahí se tomaron un conjunto de medidas que son de emergencia, medidas de emergencia que permitieron sostener más de 2.400 cursos en el primer semestre y un número similar en plataformas digitales en el segundo semestre, para que tengamos alguna idea de magnitud y un indicador totalmente parcial. Dimos más de 80.000 clases en Zoom o Webex. Son solamente dos de las plataformas que utilizamos otras plataformas. O sea, un cambio, yo diría una respuesta rápida e institucional en ese plano que es bien relevante. Mirando hacia adelante, yo diría tres comentarios. En primer lugar, no hay duda de que lo que aprendimos este año va a repercutir en lo que hagamos en los años futuros. En segundo lugar, creo que hay que ser cuidadoso de pensar de que está emergiendo un nuevo modelo de enseñanza virtual. Uh-huh. Y acá hay mucha discusión académica a nivel internacional. Tengo la convicción de que que la mixtura entre lo presencial y no presencial va a cambiar, pero es difícil de pensar que todas las formaciones pueden migrar a esquemas no presenciales con características similares. Claro. Y en tercer lugar, y tiene que ver con lo segundo, hay diferencias que tienen que ver con áreas disciplinares. Si bien nosotros, los primeros resultados son bastante halagüeños desde el punto de vista de lo que hemos obtenido de vinculación a la institución y aprobación de cursos por parte de los estudiantes, que no es distinto a lo que tenemos en 2019 en general con los primeros indicadores, Uh-huh. hay que tener en cuenta que hay diferencias disciplinares relevantes. Y voy a poner un ejemplo bien claro para que se entienda a qué me refiero. Donde hemos tenido más dificultades es en los procesos de aprendizajes que requieren experiencia clínica. ¿Sí? En algunas áreas, claramente, la medicina, en la enfermería,
Y en algunas áreas, por ejemplo, vinculadas a la veterinaria, Ajá. donde en realidad la presencialidad es básicamente, si no insustituible, muy difícil de sustituir. También sucede algo parecido a nivel de los laboratorios, pero hay también un camino andado en construir laboratorios virtuales. De todas maneras, eso, en algún momento el encuentro con el laboratorio, con el encuentro con los docentes es relevante. Y último comentario, la no presencialidad es una herramienta que democratiza, ¿sí?, en el sentido de que permite el acceso a instituciones universitarias sin que estar localizado en el espacio donde esas instituciones desarrollan sus actividades, pero simultáneamente genera tensiones en dos direcciones. En emergencia, como en este caso, bueno, tensiones vinculadas al acceso diferencial a nivel de los hogares por parte de los estudiantes de tecnología de la información. Claro. Nosotros tuvimos que repartir varios centenares de laptops entre estudiantes para que pudieran ser conectados, e inclusive conectividad en algunas áreas del país. Pero es cierto que efectivamente hay estudiantes nuestros que habían venido a Montevideo desde Artigas a iniciar una carrera y culminaron su primer año de formación sin volver a pisar Montevideo, ¿sí? No te me adelantes más en eso extranjero, que también que estaban en el extranjero y que, o por ejemplo, que los agarró la emergencia que los sanitaria. agarró, exactamente, que estaban en el extranjero en un momento y bueno, que se quedaron en el extranjero y terminaron los cursos de grado y de posgrado estando en el extranjero. Eso es anecdotario en este momento, hay un momento que es una evaluación global del tema, pero es cierto que habrá nuevas oportunidades. Creo que hay que ser cauto de pensar que es de una aplicación, yo diría, acrítica del instrumento, y a la misma vez ir construyendo alternativas pedagógicas y de vinculación a la vida universitaria que combine en forma inteligente, informada y analizada desde el punto de vista académico. Hay que evaluar académicamente los resultados, ambos instrumentos, ¿no? Grunberg, desde la ORT, ¿qué evaluación hacen de lo que fue este 2020 y cuánto están viendo que puede cambiar esto hacia adelante? Fue un gran aprendizaje porque en realidad fue un shock. O sea, el 13 de marzo sufrimos, al igual que el resto del mundo, en nuestra actividad sufrimos un shock. Es como si, por ejemplo, nos avisaran que a partir del lunes ya no hay más petróleo y entonces todos los autos del mundo y todos los autos de Uruguay van a tener que funcionar eléctricos de un día para el otro. Y entonces no va a haber suficientes puntos de recarga eléctrico y no va a haber suficientes autos eléctricos y no va a haber suficientes técnicos para reparar autos eléctricos y no va a haber suficiente producción de autos eléctricos. Nosotros de repente, de un día para el otro prácticamente, se canceló uno de los insumos que durante siglos eran los que definían la mayor parte de la educación. La educación se basaba en dos supuestos: la colocalidad, es decir, estar en el mismo lugar, y la cotemporalidad, es decir, estar al mismo tiempo. Es decir, cuando uno pensaba en su consciente, cualquier niño, adolescente, alumno, piensa en la educación, piensa voy a estar en el mismo lugar al mismo tiempo que el docente. Y eso de repente, de un día para el otro, se esfumó. Eso hizo que tuvimos que repensar de qué manera proseguir. En su mayoría, lo que tuvimos, entiendo, todas las universidades del país, la nuestra en particular, tuvimos una respuesta muy dedicada y muy arriesgada de docentes de muchas disciplinas, porque como bien dice Rodrigo, no es lo mismo enseñar biotecnología o proyecto de arquitectura que enseñar historia o economía. Son diferentemente adaptables, algunas son más adaptables que otras a la enseñanza, por ejemplo, por Zoom. Así que de repente tuvimos ese shock. Y si bien hace años que todos, y en ORT en particular, estábamos ya utilizando plataformas digitales ya hace muchos años, estaba en el campo de lo deseable y de lo experimental, y pasó de un momento al otro de deseable a imprescindible y de experimental a industrial. Lo que hacían 80, 90 docentes lo pasaron a hacer 1.500 o 2.000 docentes simultáneamente. Eso introdujo un desafío enorme de capacitación docente, un desafío enorme de capacitación de estudiantes, de utilización de tecnología. Creo que tuvimos un par de activos, un par de elementos a favor en nuestro país que nos permitieron sortear esta crisis mejor que otros países. Uno fue que la existencia del Plan Ceibal había preparado a muchos estudiantes, más que en otros casos, más que en otros países, a la utilización de computadoras en ámbitos educativos. Y también el hecho que la fibra óptica en nuestro país se había distribuido mejor, más rápido y más que en otros países, y permitió que en la mayor parte del país pudiera haber conexiones como esta que estamos usando de Zoom a velocidades razonables. Si no hubieran existido esas dos condicionantes, hubiéramos tenido, entiendo yo, mucho más problemas. De todas maneras, el balance nuestro fue positivo.
porque logramos en la mayor parte de las materias avanzar muy bien y hacia mitad del año pudimos efectivamente, con las autorizaciones correspondientes del Ministerio de Educación, en el caso nuestro, habilitar un pequeño porcentaje de estudiantes que vino, por ejemplo, a los laboratorios de biotecnología, a los laboratorios de diseño, en esos casos en condiciones extremas, casi con escafandras y equipos completos para evitar contagios. Y bueno, tuvimos por un lado, buen resultado de culminar los ciclos de aprendizaje y después, por otro lado, cruzamos los dedos, el buen resultado de no haber tenido contagios ni problemas sanitarios importantes dentro de la institución. Bien, hasta ahí me parece bien interesante este panorama que trazaron, ¿no? De con qué situación se encontraron y cómo sortearon esas primeras dificultades. Nosotros decíamos hoy de poner el foco justamente en el futuro de las universidades, porque claro, si uno lo piensa también, es cierto que en el caso de primaria, principalmente de primaria, pienso, pero secundaria también está claro, el contacto humano ahí sí tiene otro factor, juega de otra forma, ¿no? Creo que para los chiquilines está bien, se adaptaron, para los más chiquitos a la educación a distancia y por Zoom y por las plataformas, pero bueno, pero ahí uno dice, en la medida que se pueda volver a la normalidad, siempre se prefiere, ¿no? Ese contacto interpersonal y lo que significa para ellos estar con su grupo de pares. Ahora, acá es distinto, ¿no? Es distinta la situación. Así que yo apuntaría ahora a eso. A ver, si salimos del diagnóstico entonces, ¿qué oportunidades, ustedes lo dejaban entrever, ¿no? ¿Qué oportunidades empezaron a ver a partir de haber sorteado relativamente bien este 2020? ¿Por dónde entienden que les cambia la situación a sus respectivas universidades y qué ventanas se están abriendo, están empezando a explorar teniendo en cuenta eso, ¿no? Imagino que en muchas oportunidades se plantearon, ¿y por qué no estábamos haciendo tal curso, ¿no? Online completamente, si en realidad teníamos estudiantes viniendo del exterior o la mayoría del interior, de la mayoría de los estudiantes que hacían esta carrera en particular estaban en Artigas y tenían que trasladarse, por ponerles un ejemplo, ¿no? Sí, si me permitís, Romina, Rodrigo, creo que hay que ver un panorama en el cual hay oportunidades, como estamos conversando, pero también hay amenazas. A ver. Y una de las amenazas, yo creo, importantes para las universidades, para todas las universidades en el próximos años, es que una gran parte de los estudiantes de secundaria no han podido tener sus aprendizajes completos en el último año. Y vamos a ver qué pasa en el 2021. Y yo creo que eso va a traer, es muy posible que traiga en muchos estudiantes de secundaria un déficit de conocimientos que luego va a repercutir negativamente en el aprendizaje universitario. Yo creo una de las cosas que como país deberíamos tomar en cuenta es que en el 2021 deberíamos a nivel nacional pensar que vamos a tener un déficit de conocimientos de secundaria y por supuesto también de primaria, pero ahí ya no pienso en el efecto universitario. Yo creo que los alumnos de secundaria van a necesitar un complemento de enseñanza a lo largo de 2021 que les permita superar el retraso que inevitablemente tuvieron porque no fue igual para la mayor parte de los liceales uruguayos, no fue igual el aprendizaje en 2020 que en años anteriores. Esto ya se veía, el nivel de aprendizaje en secundaria en las últimas décadas sabemos que ha venido teniendo problemas y eso lo sentimos en las universidades, pero creo que ahora vamos a sentir un escalón más grande y tenemos que planificar para eso. Bien. A ver, Rodrigo, en ese sentido. Si me permitís, Romina, yo diría que esto hay que razonarlo en dos etapas. 2021, 2022, o sea, el corto plazo, y pensar la vida universitaria en perspectiva, quizás en un lustro, en una década. En 2020-2021, utilizando los aprendizajes que hemos desarrollado durante este 2020, la Universidad de la República hemos decidido, en coordinación con ANEP, justamente desarrollar cursos propedéuticos a través de plataformas digitales en áreas claves, matemáticas, o sea, métodos cuantitativos, química, física, biología, que se están diseñando en este momento, que van a estar disponibles para los universitarios, aquellos estudiantes que van a ingresar a la Universidad de la República, pero también para todos los estudiantes que terminen educación secundaria en general y quieran continuar su educación terciaria en otras instancias, públicas o privadas. En algún sentido es prepararnos para lo que planteaba Jorge. Tomamos decisiones a partir de septiembre, octubre de este año,
que es diseñar instrumentos propedéuticos que reconozcan la diversidad de circunstancias y las carencias, producto también de un 2020 que no ha sido normal en la educación secundaria. Claro. ¿Sí? Entonces, eso me parece que es un primer elemento a tener en cuenta. Efectivamente, estamos usando la tecnología de la información en el 2021 para sostener a los estudiantes que van a ingresar a la institución durante este año y simultáneamente intentar combatir las desigualdades que primaron también la educación secundaria. Porque un tema importante a tener en cuenta es que la educación secundaria, en este 2020 tan particular, no solamente, sin duda, la acumulación de conocimientos es distinta a otros años, sino que además ha sido desigual, porque no todas las instituciones educativas han funcionado igual a nivel de secundaria. ¿Sí? Entonces, en ese plano estamos intentando dar una respuesta integral, que además se va a ser en acuerdo con ANEP y que va a implicar también comenzar un poquito después de lo habitual el año 2021, una semana más, 3 semanas de distancia. ¿Por qué? Porque hemos acordado justamente con ANEP que va a haber un periodo de exámenes extraordinario en ANEP para habilitar que los estudiantes terminen en mejores condiciones la educación secundaria. ¿Sí? Mirando esa perspectiva, o sea, ya estamos utilizando la tecnología para intentar avanzar en el plano de desigualdad. Yo creo que acá es importante tener en cuenta de vuelta lo que sucede a nivel internacional y lo que nosotros vamos a aprender. La Universidad de la República, al igual que otras instituciones, por supuesto, viene trabajando con tecnología de información hace tiempo. El espacio virtual de aprendizaje en la Universidad de la República ya tiene acumulado más de una década de experiencia al respecto y en algunos casos de cursos virtuales ya establecidos. Creo que acá lo importante es entender qué es lo que es posible y plausible de llevar a plataformas digitales sin perder en términos de calidad. Y a la misma vez, no cometer el error de pensar de que toda la tecnología puede sustituir la actividad presencial. Voy a citar un ejemplo muy reciente. En Estados Unidos hay una discusión muy importante sobre el nivel de desvinculación de los estudiantes de la educación terciaria. En grandes números, aproximadamente la mitad de los estudiantes que ingresan a Estados Unidos a la educación terciaria no egresan de la educación terciaria. ¿Sí? Esto, por supuesto, hay diferencias entre instituciones, pero como sistema funciona de esa manera. Las evaluaciones sistemáticas han encontrado que la virtualidad no es una herramienta para colaborar en forma sistemática a mejorar estas tasas. Pero la combinación de la virtualidad con el apoyo sistemático presencial y el acompañamiento por parte de las instituciones sí es un instrumento importante. Por lo tanto, de vuelta lo que hay que hacer acá es utilizar la herramienta con una mirada universitaria. Eso es innovar, asumir riesgos en la innovación tecnológica y evaluar lo que se obtiene en términos de aprendizajes y en términos de vinculación estudiantil. Sin renunciar a un aspecto que es central también en la vida universitaria. Y aquí con esto termino la idea, es la constitución de comunidad universitaria es parte de los aprendizajes. ¿Sí? Sin duda uno puede estudiar solo, pero parte de la vida universitaria tiene que ver con encontrarse con pares, con encontrarse con docentes, con discutir, con encontrar espacios que no son en aulas, ni Zoom, ni presenciales, son en espacios propios de la vida universitaria. Eso yo creo que en algún sentido es intransferible, más allá de la diferencia que ya señalé, hay espacios de formación que donde es mucho más difícil hacer unas cuestiones. Yo creo que el 2021, primer semestre, estamos avanzando en una circunstancia que va a ser un poquito distinta al segundo semestre del 2020, donde todas las universidades retomamos espacio de presencialidad. Muchos laboratorios en la Universidad de la República funcionaron, muchos espacios de formación clínica funcionaron, seminarios presenciales también se dieron. Por la evolución de la epidemia es probable que tengamos que planificar un primer semestre con una fuerte carga de no presencialidad. ¿Sí? Pero en este contexto hay que pensar también hacia adelante y sin duda la vida universitaria va a cambiar, las ofertas universitarias van a cambiar. Ya estamos pensando en el 2021, junto con otras universidades públicas de la región, tener ofertas conjuntas de cursos que puedan cursar en forma cruzada a nuestros estudiantes. Eso se está instrumentando. ¿Sí? Entonces, esto va a cambiar la vida universitaria en forma permanente, pero entre tanto tenemos que responder también a una emergencia que tiene que ver con circunstancias educativas muy complejas que ha atravesado el país y en particular aquellos que van a ingresar a la vida universitaria en el 2021. Jorge, ¿querés agregar algo en ese sentido? De lo que decía Rodrigo. Antes de que miremos más para adelante, ¿no? Antes de que hablemos de las universidades dentro de 10 años. Volvamos a esto, al corto plazo. Sí, bueno, el corto plazo en realidad no sabemos cuál va a ser, ¿no? Tenemos una idea que puede pasar en marzo, pero realmente es muy difícil de prever. Esa es una de las dificultades que tenemos todos los que trabajamos con responsabilidad de gestión universitaria. Estoy seguro que a Rodrigo le pasa mucho más que a mí por un tema de escala. Realmente uno tiene que hoy en día planificar para un escenario de
incidencia de contagios bajo, o planificar todo de vuelta, además para un escenario de contagios medios y para un escenario de contagios altos, o lo que es lo mismo planificar para cero presencialidad, alguna presencialidad o alta presencialidad. O sea, hay que planificar 3 veces cada cosa hoy en día en la gestión universitaria. Eso, por supuesto, complica muchísimo la situación. Ahora, yo celebro lo que anunciaba Rodrigo, de que hay un programa de colaboración con ANEP de parte de la Universidad de la República. Yo creo que ese va a ser un problema, va a llevar 2 o 3 años poder cerrar las brechas que se crearon en los años anteriores, especialmente en los niveles superiores de secundaria. Ahora, yo pienso también, y creo que es una buena ocasión para comentarlo, creo que podría haber mucho más colaboración entre las propias instituciones uruguayas. Yo creo que las universidades uruguayas, todas, yo estoy muy orgulloso que todas las instituciones universitarias uruguayas pusieron todo de sí en el 2020 para cumplir con nuestra misión de educar a los estudiantes. Lo han hecho todas las universidades, lo he visto, lo he escuchado. Yo tengo hijos que están estudiando en Hort y tengo hijos que están estudiando en la Universidad de la República, así que lo pude ver de los dos lados. Y pude ver que, bueno, en ambas instituciones y en la de otros colegas también, las instituciones dieron lo mejor de sí. Ahora, creo que para el año que viene podemos todavía brindar más a la sociedad uruguaya, colaborando más todavía entre nosotros mismos, además de colaborar con instituciones del exterior. Por ejemplo, yo creo que podríamos colaborar compartiendo datos en nuestras propias poblaciones de estudiantes sobre rastreo y cómo se han producido los contagios, y estudiar los patrones de conducta de nuestros propios estudiantes y ayudar entre todos a compartir o a enseñar a nuestros estudiantes a evitar contagiarse, y que no nos olvidemos que los alumnos universitarios son la minoría en Uruguay, y que son una minoría que de alguna manera tiene una responsabilidad de ayudar a los que no tienen acceso de su misma edad a la educación universitaria. Yo creo que los alumnos universitarios de todo el Uruguay podrían ser replicadores y orientadores a los demás jóvenes de los cuidados que hay que tener, de los problemas y los enormes riesgos que significa el contagio para ellos y para sus familias. Yo creo que hay mucho más cosas que podemos hacer para colaborar. Podríamos podríamos colaborar capacitando a nuestros docentes en cursos conjuntos, compartir experiencias, que docentes de las mismas materias de todas las universidades tuvieran foros donde pudieran compartir cómo hicieron o cómo es la mejor manera de enseñar distintos temas por herramientas como esta que estamos usando ahora. Creo que tenemos mucho más para colaborar en pool de conocimientos, de que los excelentes equipos técnicos de cada universidad pudieran compartir más para hacer más cosas interesantes, como las innovaciones en la producción de tests y en campañas para evitar contagios y en concientización de la población. Es decir, creo que hay mucho más que podríamos hacer juntos, y estoy seguro que hay la mejor disposición por parte de todas las universidades para eso. En definitiva, compartimos muchos estudiantes, muchos docentes, y especialmente compartimos una misma filosofía, y creo que podríamos beneficiar mucho a la sociedad colaborando más en ese sentido. ¿Qué falta para ese empujoncito? Bueno, superar la sensación de ahogo que tuvimos en 2020, que la idea era mantenerse a flote, pero creo que ahora que ya vimos, vamos a tener los mismos problemas a comienzo de 2021 que en 2020, o más graves desde el punto de vista sanitario, pero por lo menos vamos a tener menos incertidumbre, porque sabemos lo que nos espera. Entonces creo que vamos a poder tener más conversaciones y quizás colaborar más. Por ejemplo, el Zoom permite que los cursos tengan capacidad mucho más amplia, donde antes podíamos aceptar, 35, 40 alumnos, ahora podemos aceptar capaz que 100. Entonces, de repente podríamos temporariamente durante 2021 decir, bueno, las materias que dicta ORT podría recibir alumnos de la Universidad de la República, materias de la Universidad de la República podrían recibir estudiantes de ORT por Zoom, agregarse. Entonces podríamos de repente ofrecer a todos los alumnos del Uruguay duplicar o triplicar la cantidad de electivas que tienen. Después tenemos la Universidad Tecnológica, la UTEC en el interior, que podría recibir para alguna actividad presencial alumnos de la Universidad de la República o de ORT que viven en el interior. En fin, yo creo que
conjunto de acciones colaborativas en ese sentido serían relativamente fáciles de hacer gracias a la nueva tecnología que tenemos que usar y con grandes beneficios para todos. Les voy a leer algunos mensajes de los oyentes. A ver, por ejemplo, este de Claudia que dice: soy docente de secundaria y trabajé a distancia todo el año. No necesariamente los estudiantes llegarán con menos aprendizajes. Sí van a llegar con aprendizajes diferentes, dice Claudia. En mi caso, aprendieron más que nunca. Es profesora de química de sexto año de ingeniería y dice que en el sistema público, concretamente. Después, hay quien plantea... Creo que la discusión, este mensaje es de Ana, dice: creo que la discusión debería considerar que el aprendizaje no se reduce a escuchar a un profesor. Las clases masivas, tipo conferencia, pueden ser a distancia, pero no las que implican discusión, ateneo, cuestionamientos, elaboración por parte de los estudiantes. Las clases, conferencias, esas que son modalidad clase-conferencias, no pueden ser el único modelo de clase en una enseñanza de calidad y se necesita, dice ella, la presencialidad. Si les parece, dejo planteado ahí, dejo esto picando y después de la tanda lo retomamos enseguida. El alargamiento de la pandemia traerá varios cambios a la vida universitaria y también algunas oportunidades. ¿Cuál va a ser el futuro de las universidades en este contexto? De eso estamos conversando con el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, y el rector de la Universidad Ort, Jorge Gruber. Hasta ahora nos hemos dedicado a hacer un poco de balance de qué dejó esta primera situación en la que las universidades tenían que ayornarse a un nuevo esquema y a una nueva forma de enseñanza, ese 2020 tan movilizador y de tantos cambios, con esas amenazas también que ustedes señalaban de lo que va a ser ahora el corto plazo nomás. De hecho, tengo muchas preguntas de oyentes que dicen, bueno, ambos, ¿por qué se la juegan? ¿Qué grado de presencialidad va a poder haber en el año que está por comenzar? Todavía el panorama es muy incierto en ese sentido. Ustedes no tienen una respuesta, me imagino, ¿no? Romina, yo me animo a no es vos hacer una respuesta, pero sí una intuición fuerte en este momento. La evolución de la epidemia, los últimos datos, no ameritan pensar que durante las primeras semanas de marzo estemos en una circunstancia donde la presencialidad universitaria se pueda retomar, no ya con viso de normalidad, posiblemente con los visos que tuvieron el segundo semestre del 2020. Y esto hay que tener en cuenta que hay un factor que tiene que ver con el conocimiento acumulado sobre el propio COVID. Cuando el COVID emergió como enfermedad, una de las cosas que han sido titánicas es la capacidad que ha tenido la ciencia, la tecnología, las universidades de generar conocimiento en tiempo récord. Entre ellos, varias vacunas, ¿sí? Varias candidatas a vacunas que están tan operativas y en tiempo récord. Pero también sabemos más, y lo dice un economista, no un médico ni un virólogo, pero que un economista que interactúa mucho con los cuerpos docentes asociados a estas disciplinas durante todo este año, sabemos más sobre los procesos de contagio. Y acá hay un tema que es importante tener en cuenta, porque de la misma manera que hoy se sabe que a nivel escolar los niños se infectan poco y suelen infectar poco, y que los costos asociados de no mantener la escuela funcionando son altos, también sabemos, que hay evidencia académica bastante sólida a nivel internacional al respecto, que la vida universitaria sí es un factor de riesgo desde el punto de vista del contagio. Y tiene que ver con una realidad distinta de las universidades. Las universidades, a diferencia de lo que sucede con las escuelas y los liceos, no están referenciados exclusivamente a un territorio de una ciudad o un barrio. A las universidades concurren estudiantes provenientes de territorios mucho más amplios, a veces del mundo. Por lo tanto, son un factor de expansión. Y ahí hay algunos estudios académicos de vuelta para Estados Unidos, donde las universidades volvieron a abrir en el segundo semestre del 2020, que muestra que esa reapertura generó un incremento acumulado de casos diarios en Estados Unidos del orden de 3.200 nuevos casos. No es un incremento trivial. Por lo tanto, esto lo digo porque en general se habla del sistema educativo, y yo creo que hay que ser cuidadoso en esto. De la misma manera que el país tiene que buscar la manera de que funcionen las escuelas y los liceos con los patrones de presencialidad más adecuados, la vida universitaria es probable que no comience con esos patrones. Y en eso estoy haciendo un pronóstico de lo que posiblemente pase. Como decía Jorge, esto puede cambiar. Pero también tenemos que emitir señales claras, y vamos a tener que hacerlo en algún momento, porque los estudiantes toman decisiones, por ejemplo, de alquilar en Montevideo,
si vienen Bueno. a Montevideo, o alquilar en Paysandú. Tengo varios Si vienen mensajes de en Artigas, ese si quieren lado, en Paysandú, por ese lado. ¿verdad? Exacto. Hay quienes quieren, dice, hay familias que están definiendo en este momento a ver qué decisión toman en ese sentido, ¿no? Porque no es lo mismo hacer los cálculos y ver qué puede pasar si ese estudiante se tiene que trasladar efectivamente a Montevideo, por ejemplo, ¿no? O si puede seguir en Artigas y simplemente, bueno, viajar en todo caso para cuando haya algún examen o alguna clase presencial, ¿no? Bueno, por todas esas razones, nosotros posiblemente, en cuestión de días, vamos a estar sacando algún comunicado que señale un poco las características del primer semestre del año 2021. Jorge, Sí. ¿ustedes? Bueno, por nuestra parte, entendemos la necesidad de dar certidumbres, pero entendemos que es imposible darlas. No por un tema del gobierno nuestro de Uruguay, sino porque a nivel mundial, si nadie hubiera esperado la tercera ola que está viviendo el mundo ahora de contagio. Es decir, por ejemplo, Israel, que es un país líder en vacunación, está teniendo al mismo tiempo el mayor índice de vacunación del mundo y uno de los mayores índices de contagio del mundo al mismo tiempo, por ejemplo. Entonces, claro, a veces es difícil para nosotros, para los que no somos matemáticos full time, digamos, es difícil entender lo que es un proceso exponencial. Es decir, no es que se contagia hoy una persona y mañana dos y pasado la tercera. El contagio es exponencial y entonces de repente en pocos días una situación se deteriora, se expande el nivel de enfermedad a un ritmo que es a veces para la cabeza del humano es difícil entender. Quiere decir que de acá a marzo es muy difícil. Nosotros hemos adoptado internamente, NORT, el principio ordenador de, entre comillas, tan presencial como sea posible. Entonces, por un lado tenemos que manejarnos con las regulaciones que nos brinda el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, y por otro lado las que nuestro sentido común y el sentido de protección a nuestra comunidad universitaria de funcionarios, de docentes y de alumnos lo permita. O sea, entre comillas, tan presencial como sea posible. Por eso me refería hace unos minutos a que estamos planificando distintos escenarios. Estamos planificando todo el año 2021 como si hubiera muy bajos contagios, o sea, alta presencialidad. Estamos haciendo de vuelta todo el escenario para mediana presencialidad y para baja o nula presencialidad. Y eso puede ir variando. ¿Qué vamos a tener por delante el 15, 16 de marzo de 2021? No sabemos. Nosotros tenemos, igual que la Universidad de la República, me imagino, tenemos cursos que empiezan ahora el 1 de febrero, ya ni siquiera tenemos que empezar en marzo. Ya tenemos cursos que empiezan el 1, el 2 de febrero, ya tenemos allí decisiones a tomar. Lo que sí tenemos que tener claro, nosotros tenemos claro, es que no hay una oposición de intereses, no puede haberla entre educación y aprendizaje, entre salud y aprendizaje. No es que hay una tensión en que hay que elegir o enfermarse o aprender. Si la persona que se enferma no puede aprender, porque la persona va a estar en mal estado, su núcleo familiar va a estar en mal estado, si él contagia a su familia va a estar en mal estado. O sea, no nos podemos nosotros mismos poner en una disyuntiva de o enseño o contagio. O sea, o tomar riesgos elevados porque tengo que necesariamente traer las personas a la institución. Hay que trabajar con un equilibrio cuidadoso. Si la persona se enferma, su núcleo familiar se enferma, no va a poder aprender en buenas condiciones. O sea, la prioridad tiene que ser siempre la salud. Ahora, dentro de eso tenemos que cumplir con nuestra misión. Lo que debemos tomar en cuenta, naturalmente, es que en el fondo el aprendizaje es un proceso social, no es un proceso individual. El aprendizaje es un proceso social que requiere de cercanía, no solamente física, de cercanía espiritual, afectiva con los docentes y de cercanía, es decir, de proximidad afectiva y espiritual con pares, conocerse personas nuevas. La gente viene de sus liceos, de pasar de repente 15 años con los mismos compañeros, de cuando llegan a la universidad donde van a conocer gente de todos los departamentos del país, de todas las orientaciones, de todo tipo de culturas. Eso es lo que genera un aprendizaje efectivo. Así que por un lado tenemos que, cuando nosotros damos clase por Zoom, cumplimos parte de nuestra misión, que es la transmisión de conocimiento, pero sabemos que es muy difícil
cumplir con el aspecto social del aprendizaje. Es un gran desafío que tenemos por delante. Jorge, ahí hago un paréntesis y les pregunto brevemente porque es imprescindible para saber después cómo encaramos el tema de las universidades dentro de 10 años, por ejemplo. ¿Qué experiencia han recabado respecto a, bueno, a ver, no sé, me imagino una clase de la Facultad de Derecho, por ejemplo, ¿no? Donde se plantea un caso y normalmente en una instancia normal se buscaba debatir en la clase con distintas intervenciones. Es eso que marcaba esta oyente que yo leía, ¿no? Las clases no pueden ser solamente esa clase de conferencia, ¿no? Esa clase magistral donde simplemente el profesor habla. Esa sí, está claro que pueden ir bien por el camino de la virtualidad, ¿no? El tema es qué experiencia han recabado con las otras, esas que requieren interacción, debate, trabajo en equipo. Yo diría que, si me permiten, esto hay que también pensarlo un poquito en dos planos. Por un lado, hay algunas instancias en donde la pérdida social a la virtualidad es escasa, ¿sí? Por ejemplo, la defensa de tesis. Puede ser un espacio donde en realidad, en un ambiente Zoom relativamente acotado, una clase virtual, un salón virtual, se puede hacer una defensa de tesis razonable con una interacción razonable en la medida que hay relativamente pocas personas involucradas en ese proceso. Pero también es cierto que es difícil, aún generando dinámicas adecuadas, mantener un vínculo razonable de intercambio en contextos en donde hay varios estudiantes en una plataforma digital que no se están viendo, muchas veces el intercambio es escaso, la ausencia de vínculos sociales previos también conspira contra la posibilidad de trabajos conjuntos. Entonces, ahí creo que hay que buscar la manera de caminos distintos. Y de vuelta, no confundir lo que es la necesidad de que la tecnología penetre los procesos de enseñanza y los transforme con las experiencias del 2020 y posiblemente 2021. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero con que seguimos estando en situación de emergencia y a la emergencia se requieren medidas extraordinarias, en donde siempre hay pérdidas. Las pérdidas existen, pérdidas académicas, pérdidas individuales y sociales en general. Está además decir que la epidemia no salió gratis ni al país ni al mundo en este contexto. ¿Sí? Pero por lo tanto estamos en un proceso que es mitigar y compensar. Desde la mitigación y la compensación hemos aprendido que hay cosas que vamos a poder hacer mejor en el futuro. ¿Sí? Sin duda eso es así. Ahora, yo vuelvo a lo mismo. Hay espacios de presencialidad que deben ser preservados. ¿Eso quiere decir que la vida universitaria no va a cambiar? Sí, va a cambiar. Como va a cambiar otros ámbitos de la vida social. También la laboral, donde también hay espacios de lo laboral que van a posiblemente ser trasladados a lo no presencial, estrictamente hablando. ¿Sí? Pero todavía estamos lejos de saber cuál es el modelo que emerge en ese contexto. Por lo tanto, me parece que hay que ser cuidadoso en este plano, ¿no? Bien. Sí, había quien planteaba, por ejemplo, el networking. ¿Qué pasa con el networking de las universidades, ¿no? Eso que se da en los pasillos. No solo esa necesidad de interactuar con el otro, de discutir en una clase, ¿no? El campus como tal sigue teniendo vigencia, sigue teniendo sentido. A ver, Jorge. Bueno, hay que tomar en cuenta que la mirada tecnológica creo que no es la correcta en este caso. Es decir, la tecnología que estamos utilizando, por ejemplo, en este momento, es solamente una herramienta. El éxito el lograr aprendizaje efectivo, que es de la misión de la universidad, porque la misión de la universidad no es enseñar, sino lograr que los alumnos aprendan, que no es exactamente lo mismo. Entonces, para lograr resultados efectivos de aprendizaje, lo que es esencial es que los docentes y los equipos académicos y las cátedras reformulen sus cursos en base a la nueva tecnología. El transferir los cursos y bueno, sabemos que de un momento a otro miles de docentes en todo el Uruguay tuvieron que transferir sus cursos al modelo que estamos utilizando, por ejemplo, ahora online. Transferir el curso que durante años se dio con tiza y pizarrón o con PowerPoint al modelo online, al modelo Zoom, es una fórmula poco efectiva para enseñar. Entonces, todos esos modelos que tú mencionabas de discusión, de ateneo, de debate, de caso de estudio, de experimentación, por supuesto, de uso de laboratorio, de trabajo de campo, todo eso, si nosotros lo trasladamos sencillamente de la vida física tradicional a la vida online, no funciona bien. Entonces, el gran desafío de este año, por ejemplo, para nosotros,
nosotros hicimos un programa de capacitación docente para enseñanza online que involucró miles de docentes. Dedicamos un equipo completo a eso de muchas personas, porque el gran desafío no es aprender a usar Zoom, es adaptar los cursos, y no solo los cursos, las evaluaciones. No es lo mismo tomar un examen presencial con 30 o 40 alumnos o 50 alumnos dentro de un salón de clase, que tomar un examen con lo que significa de riesgos a la integridad académica, con la posibilidad de colaboraciones no permitidas. En fin, hay una cantidad de dificultades en la evaluación, por ejemplo, que también son tan grandes como en la enseñanza en sí misma. Entonces, el real desafío es que los docentes tuvieron que adaptar, modificar sus cursos para poder enseñar online. Por ejemplo, nosotros le entregamos, por dar un ejemplo, a nuestros alumnos de diseño, les dimos a los alumnos tabletas, algunas materias, para que pudieran hacer dibujo digital con lápiz electrónico en su casa, para que pudieran seguir el curso remoto, que nunca hubieran podido seguir usando, si no tuvieran en su casa ese tipo de tecnología. Claro, nuestra escala es chica y eso es más chica, nos permite hacer ese tipo de cosas que es difícil de replicar en una escala mucho mayor, masiva de repente, pero acá el desafío no es que los alumnos y los docentes aprendan a usar Zoom, es una condición necesaria, pero no suficiente. La condición suficiente es que los cursos sean adaptados para que digitalmente puedan ser aprovechados adecuadamente. Ese es el gran desafío, y la segunda etapa ahora en 2021 es que realmente los primeros pasos que se dieron en ese sentido se completen en 2021 adaptando los cursos no solamente a la exigencia digital, sino a las oportunidades digitales, porque al adaptar los cursos, no solamente vamos a poder usar bien la tecnología, sino quizá podemos enseñar aún mejor. Y creo que uno de los efectos positivos de esta crisis, si es que podemos llamar efecto positivo algo tan doloroso como lo que estamos pasando, es que en el futuro, suponiendo que podamos volver todos a la presencialidad, igual los docentes y las universidades vamos a haber podido readaptar mucho nuestros contenidos a un formato digital, no de emergencia, a un formato digital permanente, enriquecido, multimedia, donde parte de la enseñanza va a ser presencial, parte va a ser digital, y además los estudiantes van a poder tomar de repente algunas materias desde su hogar en Artigas, como decía Rodrigo, mientras que en otra parte del año va a querer venir a Montevideo porque le va a interesar participar de vidas de laboratorio que de repente no están disponibles en Artigas. Es decir, la flexibilidad para el estudiante puede ser mucho mayor en el futuro y va a ser una consecuencia positiva de esta crisis que estamos en este momento tratando de sortear. Quiero ir ahí. Obviamente nos van a faltar temas, ¿no? Seguro que hay mucho para hablar desde el punto de vista de la infraestructura, de cuánto les cambió los planes en esa materia, ¿no? De, por ejemplo, inversiones en infraestructura que iban a hacer y que esto lleva a repensarlo. Gastos, ¿no? De funcionamiento de todo lo que es las infraestructuras de las universidades, que también, de vuelta, deben estar revisando ustedes como máximas cabezas de ambas casas de estudio. Pero ya nos queda poco tiempo y quiero preguntarles esto. Los veo a los dos muy cautos respecto a ir paso a paso, ¿no? Y que esto no es una transformación así de la noche a la mañana, esto se está viendo, no hay una discusión clara, está clarísimo sí que hay elementos de lo que era antes, de la presencialidad que son imprescindibles y demás. Ahora también cuando uno piensa a futuro dice, bueno, pero esto abre oportunidades. Vamos a poner el foco en eso. Ustedes nos decían, ¿no? Hay estudiantes del interior que capaz que se sumaron o se van a sumar ahora en 2021 porque pueden hacer el curso a distancia y eso hace que puedan incluso mantenerse con su familia y demás. Y mantener su trabajo, por ejemplo, ¿por qué no? Pero hay también posibilidades de, lo que decíamos, captar estudiantes del exterior. Yo pregunto, por ejemplo, por ese lado ya han percibido cosas. Rodrigo, imagino que hay una discusión también que se puede plantear para la Universidad de la República. ¿Tiene que ser gratuito la universidad para estudiantes del exterior? ¿Eso se lo están planteando, por ejemplo? A ver, con respecto a tu pregunta, en primer lugar, hay experiencias que ya tenemos acumuladas, que a veces tienen poco conocimiento público, pero por ejemplo en la Universidad en el Interior, la Universidad de la República, en sus centros universitarios regionales, en este momento tenemos ya hace varios años docentes que dan clase desde Paysandú y son tomadas en Salto, en Artigas, en Río Negro, ¿sí? Con una visión regional. O sea, la noción de educación multimodal y en plataforma está instalada, en mixtura con la presencialidad.
Lo que vamos a hacer es aprovechar mucho más esas herramientas. Jorge planteaba, y sin duda es así, la no presencialidad, el uso de plataformas digitales, de herramientas digitales, no implica replicar lo mismo en un espacio virtual. Implica hacer cosas distintas, y es lo que estamos haciendo. De hecho, este año hasta se han incorporado laboratorios virtuales de manera remota para asegurar el cumplimiento de algunos cursos, ¿sí? Ahora, con respecto a lo que tú planteabas, por un lado, la Universidad de la República sigue recibiendo extranjeros, y nosotros reivindicamos eso. Lo hacíamos en forma presencial y estaban creciendo de manera importante vinculado a la migración. Cerca del 4% del ingreso de estudiantes anual en la Universidad de la República son extranjeros, ¿sí? El 2019. Nosotros estamos convencidos, y otra discusión bastante más larga, que en un país que requiere más estudiantes universitarios, la discusión no es cuánto tenemos que cobrar a los estudiantes universitarios, que es una discusión además internacional, que está migrando a un lugar muy distinto de lo que estaba en los 90, ¿sí? Sino la discusión es cómo aseguramos que los estudiantes logren acceder a la vida universitaria y cómo permanecen en la vida universitaria. Y en eso sí la tecnología de la información ayuda mucho. Y la posibilidad de que otros estudiantes en otras latitudes quieren estudiar en Uruguay o quieren instalarse en Uruguay, es una ganancia para el país. Está bien, pero ahí lo veo, en el caso de instalarse en Uruguay, sin duda, pero acá estamos hablando de que puede abrirse a futuro la posibilidad de que estudiantes en otros países quieran hacer carreras dentro de la Universidad de la República. Claro, y ahí ya nosotros tenemos mecanismos posibles en donde en algunos casos se puede hasta cobrar derechos universitarios, se cobra por educación permanente por algunos cursos de posgrado. Claro, ¿sí? Eso ya existe por medio. Y tenemos además pero en ese caso es más sencillo. Acuerdos bilaterales. Bien. Claro. Tenemos acuerdos bilaterales con otras universidades en donde en realidad nuestros estudiantes toman cursos virtuales o presenciales, ¿sí? En otras universidades, y simultáneamente sus estudiantes toman cursos en la Universidad de la República. Por lo tanto, esos instrumentos son viables y están disponibles, son parte también de las herramientas que tenemos aprobadas. Nosotros no tenemos una limitación en ese plano, es decir, salvo a los estudiantes que se inscriben en los programas de formación en la Universidad de la República, ¿sí? Pero que de la posibilidad de que se incorporen los cursos, pagos o no pagos en el extranjero, eso no tenemos restricción en este momento. Bien. Jorge, ¿en el caso de ustedes? Bueno, nosotros también tenemos un flujo de estudiantes extranjeros todos los años. Bueno, ahora este año obviamente se ha limitado, incluso tenemos un flujo anual de estudiantes chinos bastante importantes que vienen a ser parte de sus estudios en Uruguay. Y yo coincido con Rodrigo que desde el punto de vista, de mi perspectiva, desde el punto de vista cultural, que los estudiantes uruguayos compartan salones de clase con estudiantes chinos y estudiantes australianos y franceses. La ganancia es enorme en la calidad de aprendizaje, en la interculturalidad, así que es una gran ganancia. Ahora, a lo que tú apuntás, y es lo que todo el mundo está pensando ahora, es si esta crisis y la digitalización creciente del servicio educativo se está transformando la educación universitaria en lo que llaman un servicio transable, o sea, si realmente va a poder ser un servicio que no está anclado, si va a ser como Netflix, digamos, que uno lo puede consumir en cualquier parte del mundo. Yo personalmente pienso que no, por lo que decía antes. Se dice que la misión del docente no es solo enseñar, es contener y es inspirar, las tres funciones. Y si bien la enseñanza es muy digitalizable y bien hecho, tiene que haber un proceso social que acompaña. No es lo mismo tomar una carrera entera a distancia que tomar una carrera entera donde hay componentes presenciales dentro de tu país o cerca de donde tú estás y donde tenés compañeros reconocibles. No es lo mismo y no lo va a ser durante muchísimo tiempo. No lo va a ser y creo que nunca se va a llegar a eso. Nunca se va a llegar. Ahora, desde el punto de vista Uruguay, recordemos que hay una oportunidad, la digitalización de la educación universitaria brinda una oportunidad de que muchos extranjeros quieran estudiar en Uruguay, pero ojo, también presenta la amenaza de que muchos jóvenes uruguayos pueden estudiar en el extranjero. Bueno, yo les iba a plantear ese tema, ¿no? También cómo lo ven como amenaza, ¿no? Y porque eso habla nos hace ver el nivel de competitividad, digamos, de las universidades uruguayas, ¿no? Yo personalmente pienso que Uruguay Polo Universitario es un proyecto muy bueno para Uruguay y factible. Creo que Uruguay podría construir sobre la buena reputación que tiene de muchas décadas de una educación nacional sólida y seria,
y creo que Uruguay ha tenido además una imagen durante buena parte de este año, una imagen de seriedad institucional y de cohesión social que ha ayudado a nuestra imagen en el exterior. Entonces creo que Uruguay, posicionarlo como un polo de exportación de servicios universitarios, es un proyecto posible, pero no es un proyecto de las universidades, es un proyecto país. Tiene que ser un proyecto en el cual las universidades trabajemos colaborativamente con los institutos tan buenos que tenemos en Uruguay, ¿verdad? Como el Pasteur, como el INIA, como el Clemente Estable, en fin, otros, con el gobierno de Uruguay, con el Ministerio de Educación, con la Cancillería de Uruguay, incluso con las intendencias municipales, porque hay que crear espacios interesantes para los estudiantes extranjeros. Hay que tener visas de estudiantes que Uruguay no tiene, por ejemplo, es decir, para cuando puedan venir presencialmente. Yo creo que Uruguay, polo universitario para el exterior, sería un proyecto muy interesante, porque es una forma de inmigración calificada, por lo menos temporal, aunque sea digital, que relaciona al Uruguay con el país, que luego permite que Uruguay esté en la conciencia del exterior cuando uno va a hacer exportaciones, cuando uno tiene tiene que estar presente como país chico en la mente de las demás sociedades. Yo creo que es un gran proyecto, pero es un proyecto país. Y creo que me atrevo a creer que el sistema político en general lo vería muy positivamente. Rodrigo, hoy más temprano, creo que en tu primera intervención decías, esto se está discutiendo en el mundo, ¿no? En todas las universidades, obviamente. ¿Hay algunas de las grandes universidades, de las más conocidas, quizás de más renombre, que ya haya optado por algún camino, que ya esté definiendo que, bueno, que a partir de estos cambios va a instrumentar otro tipo va a cambiar radicalmente su sistema, por ejemplo? Porque esto nos lleva a evaluar, un poco nos queda nada de tiempo, pero nos lleva a evaluar el tema de las rivalidades de títulos, ¿no? Por ejemplo, seguramente si se dan estos cambios y si se da esto que decía Jorge de la educación más transable, es un aspecto que se va a poner arriba de la mesa, ¿no? La forma de evaluación, pero sobre todo la rivalidad de títulos y demás. ¿Hay algo por donde se haya laudado, digamos? Yo diría que está en proceso de elaboración. No hay todavía con claridad un patrón en el respecto, ni cambios así absolutos que uno puede señalar en buenas universidades. Yo creo, si me permitís, hay dos riesgos que tenemos que evitar. El primero de ellos, porque está pasando también en el mundo subdesarrollado, es la estratificación del sistema de educación terciario, generando instituciones de primera calidad o titulaciones de primera calidad y titulaciones de segunda calidad. En eso, la necesidad de tener mecanismos de evaluación públicas, de parte de las políticas públicas, que acrediten los conocimientos y acrediten la formación, es absolutamente relevante. Y yo diría que es independiente si se hace a nivel nacional o a nivel internacional. Por eso se mezcla el tema de la rivalidad de títulos con el tema de la acreditación de instituciones, ¿sí? Eso es bien relevante porque uno de los problemas centrales que hay en el mundo hoy tiene que ver con el proceso de estratificación, donde hay instituciones de primer nivel para ciertas élites e instituciones de muy bajo nivel para la sociedad más en su conjunto, ¿sí? Y eso creo que Uruguay tiene que evitarlo a través de mecanismos que acepte la diversidad, y en esto que los estudiantes uruguayos puedan estudiar fuera del país no es una mala noticia, es un aumento de oportunidades, pero a la misma vez que es certezas, porque en el plano universitario es claro que los estudiantes toman decisiones sin tener toda la información en términos de la calidad de las instituciones a las que se inscriben en forma adecuada. Por lo tanto, buscar mecanismos que en el caso que se habiliten procesos de titulación en el extranjero o en el país, le den certeza sobre la calidad es absolutamente relevante. Y en esto hay algunos países que han cometido algunos errores que están intentando corregir ahora en la región, de forma bastante abrupta, inclusive algunos países, Perú, el año pasado, le sacó la licencia a un conjunto muy importante de universidades por este problema. Entonces, creo que en esto hay que ser muy cuidadoso y simultáneamente asociar lo que pasa a nivel internacional con la rivalidad de títulos con dar señales claras a los estudiantes que no tomen decisiones equivocadas, que terminan siendo una situación que le condicione su vida laboral en el futuro. Está claro que el camino de la formación continua por el que ya se venía transitando desde hace mucho tiempo, esto puede darle otro empujón, ¿no? Va a ser, más que nunca va a ser así, entonces. De eso no hay ninguna duda, ya está siendo así. Que la formación continua va a funcionar en estas plataformas, no hay ninguna duda. Nos está pasando este año. Tenemos mucho más demandas, por ejemplo, de profesionales en el interior para buscar acceso a cursos de formación continua que lo que teníamos otros años. Mira. Jorge, tus comentarios para cerrar.
Bueno, creo que tenemos lo que tenemos que desearnos suerte a todos para 2021. Es decir, lo que más nos gustaría a todos es poder recibir a los estudiantes con la mayor tasa posible de presencialidad. Como decía, nuestro principio orientador es tan presencial como sea posible, tan digital como sea necesario, pero bueno, el deseo es tener a los estudiantes cerca, especialmente los nuevos que van a empezar su educación universitaria. Y lo que debemos tomar en cuenta, que se relaciona con lo que hablábamos recién, es que sin que tenga nada que ver con la pandemia actual, porque nosotros obviamente hoy en esta conversación y por razones obvias durante todo el año estuvimos focalizados en la pandemia, pero tenemos que la pandemia no es el único proceso que está ocurriendo en el mundo. Antes de la pandemia todos estábamos concentrados en el cambio tecnológico, que es el otro proceso enorme que está cambiando la vida de todo el mundo. Y eso está llevando a que los ciclos educativos se hacen cada vez más cortos. Es decir, la gente, para los jóvenes de hoy, van a tener 8 o 10 trabajos a lo largo de su vida, a diferencia nuestra que de repente hicimos una profesión y luego seguimos trabajando en ella a lo largo de casi toda la vida. Y eso va a hacer que todas las universidades vamos a tener que cambiar, porque el estudiante que después que se gradúa, continuamente va a tener que estar aprendiendo cosas nuevas. Entonces, por un lado, durante las carreras le vamos a tener que enseñar a aprender mucho mejor que antes, mucho menos contenido y mucho más método. Y además, después que se gradúa, le vamos a tener que dar el servicio post-entrega, digamos. Vamos a tener que estarlo manteniendo actualizado a lo largo de toda su vida. Entonces, toda esta enseñanza online que estamos ahora practicando y tratando de aprender y tratando de dominar, no solamente es importante para no contagiarse, luego que logremos pasar esta crisis, vamos a poder aplicar todo esto al otro enorme desafío que hay, que las personas no queden sin trabajo por la robotización, por la automatización o por la competencia del exterior. Entonces vamos a tener que desplegar todo este instrumental nuevo, toda esta formación docente nueva en hacer que las personas, luego que se gradúen, tengan conciencia y tengan acceso y tengan posibilidad real a lo largo de toda su vida de estar continuamente volviendo o integrado a la universidad, constantemente actualizando sus conocimientos. Jorge Grunberg, rector de la Universidad Ort, Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República. Muchas gracias a los dos. Estuvo muy interesante la charla. Sin duda dejamos varias puntas ahí para volver a conversar en cualquier momento. Esto va a ser interesante tener este diálogo dentro de un tiempo y ver a ver de qué podemos estar charlando entonces y cuánto de esto decantó para qué lado, ¿no? Gracias y bueno, quedamos en contacto. Que pasen muy bien. Gracias a ti, Romina, y saludos, Rodrigo. Igualmente, Jorge, saludos, Romina, un gusto estar con ustedes.